fuiste tú. Ajá. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una semana más, ya saben, volvemos a contarles cositas. No sé hoy si podré cumplir aquella promesa de la semana pasada de que la semana que viene hablaremos del gobierno, porque no sé si ha pasado algo en este gobierno que nunca sabemos si va o si viene. Pero bueno, oiga, nos vamos a divertir con el tema de los seres y cómo se explica que depende de quién robe y cómo se robe, nos parecerá mejor o nos parecerá peor. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo esta noche, así como también les anticipo que vamos a hablar de ese lío monumental en el que creo que se ha metido el Ayuntamiento de Marbella con el tema de los presupuestos. ¿Seremos capaces de entenderlo? Bueno, vamos a ver. Bueno, don Francisco Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. En esta casa siempre se está bien. ¿La temperatura es perfecta? Pues para ser hoy es 25 de noviembre, la verdad es que no está mal. Ahora marcaba el termómetro 21 grados, hace una horita. Pues ya ven ustedes, es verdad que seguimos en ese veranillo de San Miguel. Por cierto, hoy, antes de empezar, yo quiero mandar un mensaje a todas las mujeres que en algún momento se hayan sentido o se sienten o estén pasando por ese trance de la violencia machista. Esto de que sea su día no sé si me gusta demasiado. Yo no sé si tenemos que pensar en ella solamente un día al año, como se hace en el Día del Niño o en el Día del Corte Inglés, o es un tema que tendríamos que pensarnos seriamente qué está pasando en esta sociedad. ¿Por qué esta sociedad tiene que dedicarle tanto tiempo a este tema? Probablemente haya motivos. O probablemente porque nos falte eso de lo que tanto se nos llena la boca, que se llama educación. No sé, ya veremos. Bueno, don José Antonio Medina, latinpress.es, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias y buenas noches a la mesa también. Pues bien, viniendo un día más, Javier, para intentar aprobar tu tertulia con los tertulianos de hoy. Bueno, con Daniel, que se incorpora a la mesa, y con Paco, que es el compañero de siempre, ¿no? El duro Paco. Bueno, pues ya ven ustedes, me ha anticipado la presentación que había dejado para el último momento. Pero, oiga, esto es el directo, y esto es lo que tiene que siga todo un guión y una escaleta bien organizada. Tenemos esta noche con nosotros, la verdad es que para mí es la primera vez que creo que participa en esta tertulia, y antes de que sea el final de la tertulia, deseamos que no sea la última. Luego, cuando termine la tertulia, oiga, ya veremos, porque nunca se puede anticipar. A don Daniel Máiquez, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Contento, nervioso? Contento de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, aquí vamos a echar un ratito de tertulia. No estará nervioso, ¿verdad? No, para nada. Esto para usted, para comido. Bueno, supongo que sí, ya veremos. Don Daniel, ¿viene usted en representación de su partido político? ¿Viene a nivel particular? ¿Cómo quiere que los telespectadores le reconozcan esta noche? ¿Como de OSP? Para que bueno, el que no le conozca, que habrá muchos que sí le conozcan, ya lo sabe, pero habrá otros que no lo sepan. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le apetece? Pues depende del tema en el que hablemos, pues hablaré en nombre propio y en otras circunstancias hablaré en nombre de mi partido. Soy el secretario general de Opción Sanpedreña. Y cuando tenga que hablar de temas locales, evidentemente, hablaré, siempre que sea punto de vista político, hablaré del punto de vista político de mi partido. Y cuando hablemos después de los presupuestos de Marbella, como ex director presupuestario, ¿o no llegó a ser director presupuestario? Sí, he sido director general de Hacienda hasta junio, hasta el cambio de gobierno. Y bueno, hablaré desde el punto de vista político de los presupuestos previstos para el 2020.
Bueno, eso será dentro de unos minutitos, con el permiso del señor Medina, latiempress.es. Pero vamos a empezar por los seres, señor Medina. Por fin hemos tenido una sentencia y por fin ahora podemos ya dar un veredicto a esa sentencia. Es verdad que ha pasado una semana desde que hemos leído la sentencia, algunos, otros no, pero todos hemos visto cuáles han sido las primeras reacciones a esa sentencia. Y ustedes, que no han tenido ocasión de participar hasta ahora, no conocía yo su opinión, quiero conocerla. Bueno, es una herida que se le abre al Partido Socialista, una herida fresca y aprovechable para las otras fuerzas de la oposición en España, y una oportunidad que Pedro Sánchez, me da la impresión, ha dejado escapar al no atajar a tiempo con una declaración sencilla o rápida, ¿no? Porque es cierto que él antes, cuando era la época de Mariano Rajoy, exigía informaciones oportunas, aclaratorias, ¿no? Y claro, estamos viviendo un momento en el que las hemerotecas están a la orden del día. Todos tenemos hemerotecas, y nadie se escapa, y mucho menos el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que esto le está haciendo un daño gordo al candidato. Me da la impresión que le está haciendo más daño al candidato que al partido, pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de esto en relación a la investidura, que me temo al final no va a ser tan dramático, ¿no? Creo que si se hace la investidura se hará con o sin ERE, y si no se hace también será con o sin ERE, ¿no? Pues ya ven ustedes, señor Gómez, pero ¿se le puede achacar al señor Sánchez que ahora no salga? Porque yo, como no sé nunca cómo actúa el señor Sánchez, si como candidato o cambia de criterio. Bueno, pues yo entiendo que sí, pero lo voy a argumentar, aunque hay algunas voces en el Partido Socialista que con toda tranquilidad dicen que no, que el señor Sánchez no tiene nada que ver. Hombre, además en la sentencia lo dice, que todo el entramado ese de los ERE era para comprar o facilitar, no facilitar, sino propiciar que la gente votara al Partido Socialista. Es verdad que en ese tiempo el señor Sánchez no era secretario general del partido, pero sí era diputado. Y su partido, al que él pertenecía, o al que él pertenece, obtuvo mejores resultados, no solo en las andaluzas, también en las nacionales, debido a ese dinero de los ERE que iba regando determinadas localidades en las que había algún tipo de conflictividad social. Pero a mí lo que más me llama la atención de los ERE es que es de largo, el caso de corrupción política mayor de toda España. No tiene nada que ver con los importes de la Gürtel, ni bueno, y si hablamos de los trajes del señor Camps. Y yo lo que no entiendo es a la prensa de este país. O sea, ¿dónde están? ¿Cuántas portadas sacó, por ejemplo, un medio como El País del señor Camps y sus trajes? ¿Y cuántas portadas ha sacado El País de los ERES el día que salió la sentencia? Y se acabó. Al día siguiente no aparecía ni en primera plana, ni en portada. Si nos vamos ya de los titulares de prensa a las declaraciones de los políticos, hay que recordar las palabras del señor Sánchez cuando salió la sentencia de la Gürtel. Bueno, y la que dice ahora no podemos recordar porque no ha dicho nada, absolutamente nada, y cuando le han preguntado ha contestado otra cosa directamente. Después le llamaba al señor Rajoy el que hacía política plasma o algo así le llamaba, ¿no? Porque la declaración la hacía a través del... El señor Iglesias, que decía que eso era inconcebible, que tal, ahora dice que eso es culpa del bipartidismo. No, mire usted, es culpa del partido con el que usted ha firmado un acuerdo para ser socio de gobierno. Si le parecía mal lo de la Gürtel, lo de los ERES, o sea, no le cuento lo que le debe parecer. Y lo que ya es de traca es el tema de los nacionalistas. Los nacionalistas
sobre todo el PNV, que acababa de llegar a un acuerdo 3 o 4 días antes, acababa de llegar a un acuerdo y había aprobado los presupuestos con Mariano Rajoy a cambio de una suculenta cantidad, 3 o 4 días después no se ruborizó y votó a favor de la moción de censura, porque claro, es que lo de la Gürtel es que era insoportable que un partido gobernara en un país con esa sentencia. Y ahora ha dicho que sí, que va a apoyar la investidura de Sánchez con Podemos. Se lo deberían hacer mirar. Señor Máquez, ¿usted qué opina? Bueno, vamos a ver, está claro que corrupción es corrupción, el significado es el mismo, da igual las siglas políticas que sean, sea PP, sea PSOE. Está claro, yo entiendo que esto no va a afectar a la investidura, porque ya de hecho ha pasado casi una semana y ya, siguiendo lo que decía el señor Gómez, la noticia casi que se está diluyendo, o sea que prácticamente no se está dando continuidad a un caso tan grave como este, ¿no? Hablamos de un entramado de más de 40 años que ha supuesto una compra de votos y un servilismo que ha perpetuado en el poder al Partido Socialista en Andalucía. Y claro, yo me pregunto, ¿dónde están los varones del PSOE, aquellos que eran tan díscolos, que proponían y siempre levantaban la voz contra cualquier cosa que no le gustaba al PSOE? Pues no están. Parece ser que la consigna actual del Partido Socialista es adquirir el gobierno al precio que sea, y en eso está, y el problema es que arrastra a Podemos, un partido que nació como antisistema, sistema actual de gobierno, y al final se ha ido transformándose en un partido totalmente sistema. Entonces, bueno, pues habrá investidura, pues lo veremos, depende de si el Partido Socialista y Podemos acuerdan con Esquerra Republicana de Cataluña lo que Esquerra Cataluña quiere. Y ahí está el precio que tendrá que poner una balanza a Pedro Sánchez, si querrá el gobierno a cualquier precio, probablemente hipotecando votos de un futuro, o veo muy lejos que haya un pacto constitucional con partidos constitucionalistas. Pues ya ven ustedes, perdón, esta ha sido la primera impresión que tenemos sobre una de las noticias que fueron la semana pasada portada, al menos un día, de los periódicos, que es 700 millones en subsidios de desempleo destinados a cosas que no tienen nada que ver. Oiga, estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Estamos hablando del subsidio y de la ayuda a los parados, a esas personas como usted, yo, como todos los que estamos en esta mesa, que en un momento determinado podemos tener una situación laboral complicada y que esos subsidios se dedicaban a algo distinto del fin al que fueron creados. Bueno, que es verdad que nadie se ha metido la mano en el bolsillo, no lo sé, la justicia dirá, porque quedan todavía 100 y pico causas separadas. O sea, que puede salir todavía mucho. Tenemos una primera sentencia política. A partir de aquí, ustedes dirán. ¿Quieren ustedes alguna matización a este tema o pasamos ya al siguiente tema? Yo quería solamente dar un matiz, ya no sobre el tema en concreto, sino sobre la postura política de nuestros líderes políticos, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y a todos nos llama la atención, a los ciudadanos normales y corrientes, ¿no?, es que no se pasa factura a la gente que comete la corrupción, o a los partidos que hacen las corrupciones, o a los partidos que dicen mentiras. No hay factura, ¿no? Parece que es gratis mentir y meter la mano, ¿no? Parece que es gratis. Y lo peor, tengo la impresión que está sucediendo, es que nosotros, la sociedad civil, los que no tenemos intereses políticos o económicos, no podemos hacer absolutamente nada y estamos guardando silencio, un silencio reproche, pero lo estamos guardando y vemos que todos, y en todos los momentos lanzan mentiras y aquí no pasa nada, ¿no? Habrá investidura, como dice Daniel, yo también creo que va a haber investidura, es difícil, la aritmética no cuadra, pero yo espero y aspiro que haya investidura. Pero es triste que se sepan estas cosas
y no hay una factura que se le pase, ya no en este caso al Partido Socialista, que habría que pasársela, sino también al Partido Popular y a los mentirosos de los otros partidos. Es triste el espectáculo que estos líderes políticos están dando a su ciudadanía, ¿no? Señor Gómez, ¿algún comentario como réplica? Hombre, el señor Medina espera y aspira a que haya. Yo espero y aspiro a que no haya investidura de este gobierno, que puede ser una catástrofe para España, sobre todo en los momentos en los que vivimos y lo que sí se ha dicho eso, que espera y aspira a que haya investidura. Yo espero y aspiro a que no la haya, porque vivimos tiempos complicados, se pueden complicar más si siguen las tensiones comerciales a nivel internacional. Pero Europa se está ralentizando y un gobierno que ya ha anunciado que quiere batir el récord de recaudación de toda la historia de la democracia, eso en épocas de crisis, retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos es la peor política que se puede hacer. Un momento, señor Gómez, no le quiero cortar la palabra, pero yo le quería preguntar si tenía alguna cloenda con respecto al tema de los seres, porque es que el siguiente punto es el pacto. Entonces, si ya me ha entrado usted en el pacto... Y después meter en este saco al Partido Popular, como acaba de hacer. El Partido Popular tiene culpa de muchas cosas, pero de los seres no. De los seres y de los cursos de formación, que es otra cosa, vendrá después. Solamente tiene culpa un partido, el que ha gobernado durante 37 o 38 años en Andalucía, Partido Socialista Obrero Español. Es el único responsable de eso, el único. Porque cuando detectaron a sus directivos o a sus cargos de confianza o cargos de la cúpula malgastando dinero en comilonas, en prostíbulos, en tal, y no les ha pasado nada, lo que ha hecho es cubrirlo, intentar defenderlo y taparlo, hombre, la culpa es de quien hace las cosas, pero responsable es de quien lo tapa, ¿no? Señor Máiquez, ¿alguna cloenda a los seres? ¿Alguna última palabra a los seres? Por favor, no se me vaya a otros temas porque seguro que los vamos a tocar. Vale. Pero a los seres. Sí, bueno, siguiendo un poco el hilo del señor Gómez, está claro que debería existir en este país la responsabilidad subsidiaria por parte de los partidos políticos que tengan dentro de sus filas a este tipo de personajes corruptos, ¿no? Y evidentemente quien la hace la paga y debe pagarlo, con lo cual el encubrimiento al fin y al cabo es lo que dice el señor Gómez, se queda la cosa ahí, pasa el tiempo y este país se olvida y al final se quedó ahí. Le iba a hacer al señor Máiquez otra pregunta porque veo que es el que menos tiempo ha gastado. ¿Recordará usted hace tiempo que en Madrid se dijo por parte de Podemos que la señora Botella no habría llegado nunca a la alcaldía de Madrid si no fuera por ser quien es? ¿Cómo ve usted ahora que la señora de Iglesias o señora doña Irene Montero vaya con él al gobierno y sea la primera ocasión, oiga, siempre tiene que haber una primera vez en la historia de todo, el primer matrimonio que se siente en el Consejo de Ministros? Bueno, pues sobre eso parece ser que al final van los dos. Hubo un momento en previas negociaciones en las cuales Iglesias se echó a un lado y parecía que ella iba a ser la vicepresidenta, ¿no? Y al final lo han conseguido ir los dos juntos. Desconozco la calificación y la cualificación de Irene Montero, pero entiendo que si está ahí será por méritos propios, lo veremos en el desempeño de su labor. Hay que saber qué labor va a desempeñar. Hombre, a la escolta la dirigía bien. Sí, ya vemos que la mandaba por potitos y tal. Igual la hacen ministra de Educación. ¿Le parece a usted bien que en un gobierno haya matrimonios? Cuando hemos estado criticando hasta la saciedad que hubiera algún pariente cercano como cargo de confianza en los gobiernos. Bueno, si la pregunta es si es criticable, si es bueno, si es perjudicial, yo no lo veo mal. Yo lo veo como una alternativa democrática donde si tú eres válido o válida, puedes aspirar y tener un cargo. Pero para todos, ¿no? ¿Entiendo? Sí, vamos, me refiero para una persona, sea quien sea. No estoy hablando en este caso de Pablo Iglesias e Irene Montero. Cuando se ha criticado en algún caso... Eso es otra cosa, ¿no? Por eso te decía que todo depende, esta es mi opinión como
hacer valer la capacidad de la persona. No veo que en ese terreno tenga por qué ser criticable. Otra cuestión es que políticamente eso se utilice para pagar apoyos, ¿no? Esto es otro tema. Es la utilización de la figura que sucede en temas tan controversiales. En temas tan controversiales como... Que se ponga bien el micro, le están diciendo sí, de pero... producción, porque debe ser que se le ha ido para abajo. Exactamente. Bueno, muy bien. Se ha ido para abajo, oiga. Espero que... A ver si ahora ya... Espero que se escuche, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, como decía, que hay siempre polémica en temas controversiales. Es que parece que no se me está escuchando. Un momento, bueno, mantengo así el micrófono. Bueno, la producción no solamente nos dice algo por el pinganillo, sino que ha entrado al estudio a darnos algunos consejos que no son exactamente publicitarios para ustedes. Pero bueno, lo mantengo así para ver si... Bueno, okay. En cuanto que... Bueno, le voy a dejar un momento con el servicio técnico y ahora le vuelvo a tomar la palabra. Vámonos por el otro lado de la mesa. Señor Gómez. Bueno, yo es que lo de demostrar la capacidad... Yo soy partidario de que para llegar a la política primero se ha debido tener algún tipo de responsabilidad en la vida privada y demostrar realmente esas capacidades. La señora Montero no tengo ni idea a qué se ha dedicado. El señor Marcos de Quinto sabemos que ha sido número 2 mundial de Coca-Cola, otro señor ha sido, el señor Rajoy fue registrador, bueno, es registrador, Soraya Sáenz de Santa María, abogado del Estado, la señora Montero, ni idea. El señor Sánchez, aparte de falsificar tesis doctorales, tampoco se le conoce, bueno, sí, perdón, fue miembro de la Asamblea de Caja Madrid, esa es la de las tarjetas negras, y por ser miembro de la Asamblea se le perdonó el 30% de la hipoteca, como todos los demás, que allí había de sindicatos, del PP, de Izquierda Unida, del PSOE, de todos. El 30% de su hipoteca condonado. Eso está muy bien, eso es lo que ellos han demostrado de capacidad de gestión, porque otra cosa no han demostrado nada. Eso por lo que ha dicho de demostrar la capacidad. En cuanto al modelo político, o sea, después de haber visto lo que hemos visto que ha ocurrido y que está ocurriendo cada día en Venezuela, tener en el gobierno de España un partido que defiende ese modelo político, o sea, a mí se me ponen los pelos como escarpias. No entiendo que nadie pueda defender a alguien que crea en la libertad, en la libre economía, o sea, sin irnos al otro extremo, de que no se desproteja a todo el mundo, no. Con el estado de bienestar que tenemos en España, con moderación, de derecha o de izquierda, pero con moderación. Ese radicalismo, esa barbaridad, ese ir al precipicio de cabeza, como ha ido Venezuela, un país riquísimo en riquezas naturales, cosa que nosotros no tenemos, implantar ese modelo aquí es un suicidio. No entiendo que haya gente que pretenda o que quiera o que comprenda que ese modelo se instaure aquí. Democracia, vayamos a preguntarle a los venezolanos por la democracia que están disfrutando allí. Todo esto que se le llena la boca de la palabra democracia, que han sido asesores, que han cobrado ingentes cantidades de dinero de un país como Venezuela, que le pregunten a los venezolanos por la democracia que ellos disfrutan allí. Y después que vengan a implantarla aquí, hombre, por Dios. Una vez arreglados los problemas técnicos que hemos tenido, y les pedimos disculpas por ello a todos ustedes, con el señor José Antonio Medina, latinpress.es, que esperamos ya se vuelva a escuchar como se le suele escuchar siempre, alto, claro y bien. A ver, señor Medina, hable usted un poco y díganos lo que nos estaba diciendo de lo que les parece a usted que la familia entre en el partido. Voy a retomar en lo que pueda lo que había dicho, porque ahora mismo ya no puede ser literal, ¿no? Bueno, no, yo decía que yo no estoy en contra de que si tienes la capacidad, hablo de mujer, hombre, del partido político que sea, la capacidad para asumir a un determinado puesto de trabajo, por muy importante que sea, no tengo por qué
criticar el que sea un matrimonio o el que sea una pareja o el que sean hermanos. Aquí hemos tenido secretarios de Estado en el gobierno de Rajoy que eran hermanos, que eran gemelos, eran gemelos, eran hermanos. ¿Qué ha pasado? Eran personas inteligentes, capaces y punto, no pasó nada, ¿no? De hecho, uno de ellos creo que ahora es embajador o pidió una embajada, ¿no? ¿Quién? En fin, los que estaban en el gabinete económico. Sí, eran dos doctores en economía, dos personas capaces. Yo me refiero a eso solamente, ¿no? Después de dejar de ser el señor Aznar presidente del gobierno, ¿no?, optó a la alcaldía de Madrid y fue elegida, votada por los madrileños alcaldesa, su mujer, Tela Marinera, lo que se escuchó. Primero no fue votada ella, fue votado el señor Gallardón, ¿se acuerda Bueno, usted? sí, Y el señor Gallardón tiene razón. Gallardón la puso ahí. Y Gallardón la puso y ahí. después, en la lista iba de número 2. Iba de número 2, y después las siguientes elecciones salió elegida, ¿no? Pero y Tela Marinera, bueno, lo que hubo que escuchar, Paco, porque el señor Aznar había colocado allí a su mujer por el hecho de ser su mujer. Es que yo no sé qué opinión tienes tú de Ana Botella. Yo no lo sé. Yo supongo que la tienes muy bien. Pues mira, ¿no? Yo no. Pues Ana, no la tengo. Yo todo lo contrario. Yo creo que precisamente en esos casos, pero en ese caso, como en cualquier otro caso que pudiera suceder, pues en ¿no? los Como tiempos de Ana Botella, en los tiempos que más se ha reducido reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid. O como personas ejemplo, que no han pegado un clavo en su vida y son ministros o son alcaldes de grandes ciudades como Madrid, que terminan siendo y haciendo pufos inmensos como los fondos buitres, por ejemplo, ¿no? La señora Botella, que no había pegado, sí, ¿que la los señora fondos Botella, buitres es un pufo? Bueno, tú dile a las personas que pagaban sus alquileres por las viviendas públicas, que luego se las quitaron para vendérselas a unas empresas porque le iban a mantener los alquileres y terminaron incrementando los alquileres. Eso hay que decírselo a esa gente. A mí no me lo tienes que decir, a ellos. ¿Y eso quién lo hizo, Paco? Eso lo hizo la señora Ana Botella. ¿Sabe usted, eso lo hizo la señora Ana Botella. ¿Sabe usted? Pero yo quiero... Pero ¿sabe usted? Porque es que... Sí, siga usted, está usted en su palabra, venga. Vale, ok, yo voy a terminar en un par de minutos. ¿No? ¿El chalet de Galapagar? Pero Paco, tú has hablado... Es que hay que escuchar cada cosa, hombre. No, pero es que tú eres el que has comenzado a hablar de cosas. Tú eres el que has comenzado a hablar de cosas. Y yo te voy a responder de la preparación a tus cosas. Yo te voy a responder a tus cosas, ¿no? Esto es una cuestión que... yo también me cuestiono mucho, el que los candidatos presidenciales que disfrutamos en España sean los que son, por las experiencias que tienen. Yo me lo cuestiono muy mucho. Yo me cuestiono muy mucho las formaciones profesionales, políticas, intelectuales que tienen nuestros candidatos. Estoy hablando de todos, estoy hablando de todos. Y me preocupa la democracia y me preocupa que se confunda. Porque yo sí conozco el caso de Venezuela, yo sí lo conozco, y lo conozco de adentro, de afuera, y porque tengo un par de libros escritos sobre el caso de Venezuela, tengo un tercer libro que está a punto de salir sobre el caso de Venezuela. Yo sí conozco ese tema, y es sin duda alguna, hoy en día, una democracia marcada directamente por una dictadura. Eso está clarísimo, pero pensar que un país como España, con la posición económica internacional, mundial, que por muy rica que sea Venezuela, no ha tenido la posición económica en el concierto mundial que tiene España. España es la 13ª potencia del mundo económica y la 4ª de Europa. Bueno, la 4ª, la 5ª, por ahí está el tema, ¿no? 4ª, 5ª. Vaya a caer en el error político que intentó hacerse en Grecia o en Venezuela. Yo creo que eso es, sinceramente, perder el norte cuando estamos hablando de estos temas. Yo no veo, sinceramente, yo no estoy dando ningún tipo de excusa de cuando la formación no de Podemos se asesoraba en Venezuela, sino que era una, no recuerdo el nombre en este momento, era una fundación que no recuerdo, que estaba formada por quién, estaba Pablo Iglesias, por Monedero y por Pablo Iglesias, los fundadores de Podemos. No estamos hablando de Podemos, no estamos hablando de Podemos. No. Estamos hablando, Paco, yo te estoy diciendo cosas porque tú hablas y yo te tengo que responder a esas cosas que tú dices, porque si no las dijese yo no te respondo. Así que yo creo que pensar
o decir estas cosas sobre que si viene el diablo con el tridente, echando fuego por los ojos y por la boca y las orejas, con Pablo Iglesias con la coleta que ya echa chispas, yo creo que eso es querer enturbiar el asunto, sin duda alguna, así lo veo. Bueno, pues ya ven ustedes, aquí cada uno, como siempre, es libre de decir lo que sea, y de decir y de pensar. Bueno, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Sobre todo pensar, luego a veces decir no podemos decir lo que pensamos, pero por lo menos lo pensamos. Ya saben ustedes, hasta aquí lo vamos a dejar. Le voy a preguntar al señor Máiquez, que se ha quedado aquí un poquito y que está hoy por primera vez en esta tertulia cogiendo un poquito de ritmo y todavía no se atreve mucho, si tiene algún tema que decir con los familiares, con los familiares, que era con lo que yo había empezado. Sí, yo estoy pagando un poco la novatada, porque claro, la verdad es que... Por eso no se preocupe, yo me pongo en su lado. Estos dos monstruos que llevan ya mucho tiempo empiezan a jugar al ping-pong y se quedan aquí como en el partido de tenis, ¿no? Mirando uno a otro, ¿no? Yo creo que nos hemos desviado un poco el tema, ¿no? El tema principalmente, lo que usted había planteado del tema del parentesco, de la afinidad para tener un cargo público. Pues como se ha dicho aquí, yo creo que todo depende de la capacidad que tenga esa persona afín, es decir, si una persona muy cualificada, pues ¿por qué no? Si es de tu confianza, ¿por qué no va a estar? Pero, señor Máiquez, otra cosa es que, otra cosa es que por afinidad tú metas a alguien que no está cualificada para ese puesto en concreto, entonces evidentemente se está hablando de un pucherazo. Pero cuando tú tienes una persona cualificada y que además es de tu confianza, pues evidentemente vas a tirar de alguien en quien confías. Que no sé si es el caso de la señora Montero. Entonces, bueno, como no sé la calificación ni la cualificación que tiene, lo voy a dejar ahí. Y ya, un poco al hilo de todo lo que ha salido del tema de Venezuela. Olvídese de la señora Montero. Usted es político, sí, ¿de acuerdo? En este país hasta ahora, cada vez que alguien, un partido, el que fuera, ha intentado o se ha descubierto que había metido un familiar, un miembro próximo, etcétera, había sido un escándalo. Escándalo. Sí. Ya sea el hermano de guerra, o ya sea la señora Botella, o ya sea el primo de la señora doña Carmena, es decir, había sido un escándalo. De inicio ahora, sí. De inicio hasta sí. Ahora, yo lo que quería era llevarles a este punto, es decir, y ahora de repente llega el matrimonio Iglesias-Montero, y aquí a todos nos parece relativamente bien. Si a mí me encanta que estemos de acuerdo en que usted en quién más va a confiar que en su pareja. Pero, oiga, estamos en el 2019 y eso era caza de brujas. Ahora, ¿es lógico que usted confíe en su hijo, en su mujer, en su pareja, en su primo? Claro, pero eso era tabú. Eso hasta que ha llegado el Iglesias Montero Team, o como la llamó el otro día, y esto es una frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el matrimonio Ceausescu. Esto no se discute. Sí, pero no olvide usted que la pareja Iglesias-Montero surgió ya siendo los dos parlamentarios. No es una persona que viene de fuera y que usted mete. Ambos son parlamentarios y diputados. Una pequeña corrección, porque la número 2 de Podemos se llamaba Tania Sánchez, que era pareja del señor Iglesias. Cierto. Y cuando dejó de ser pareja de Tania Iglesias, se empezó su relación con la señora Montero. ¿Y quién deja de ser número 2 y quién pasa a ser número 2? Esa es la democracia interna que entiende Podemos, que es antimonárquica, porque claro, el rey por nacimiento, no, pues tú por nacimiento, no, tú por relación de pareja eres la número 2, porque lo digo yo, que soy el rey del cortijo. No, si yo, es que comparto contigo ese criterio, Paco. Has defendido cosas indefendibles. Un segundito. Antes de todo esto, vamos a saludar a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que esta noche somos muchos. Doña Sara Lee, don Eladio Coello, doña Beatriz Díez, doña Elena Olaya, buenas noches, doña Elena, y compañera y amigo. Don Manuel Vilches, don José Chef de España, don Alfonso Rodríguez. Don Alfonso, qué sorpresa tenerla aquí en directo con nosotros. Un saludo. Y doña Monique Torres Ramírez, que dice: ¿qué podemos esperar sobre lo que nos viene? Si han asesorado al régimen de Venezuela y son absolutamente afines a esa ideología. Esto es lo que dice doña Mónica, y nosotros aquí lo transferimos y los transmitimos a todos ustedes. Ahora, la siguiente pregunta, ya que hemos terminado con este tema, sería: oiga, yo voy a ver si encuentro acciones de la fábrica de Dormidina. Dormidina es esa pastilla que algunos de ustedes habrán tomado para descansar mejor. Porque claro,
Si el presidente de gobierno nos ha dicho, por activa y por pasiva, que él, con el señor Podemos en el gobierno, no podría dormir, y ahora va a tener no solamente el señor Podemos, sino la señora Podemos, ¿cuánta dormidina hay que tomar? Señor Máiquez. Pues bueno, yo creo que en la política en este país estamos acostumbrados a los bandazos que dan todos los políticos, es decir, donde dije Diego, y vuelvo a repetir, ¿no? Le pasó al señor Rivera, que no quería pactar, y cuando vio que iban a nuevas elecciones e iba a perder votos, ya quiso pactar. O sea, y al final volvemos a lo que se decía el señor Medina, o sea, tiramos de hemeroteca, desgraciadamente para los políticos existe YouTube, existen las redes sociales, y todo está ahí. Quiere decir que evidentemente al final todo sale por donde tiene que salir. Que el señor Iglesias, pues le aseguro yo que el señor Sánchez dormirá muy bien con un gobierno del señor Iglesias, porque él será presidente de gobierno, que es al fin y al cabo el fin que busca el señor Sánchez. O sea, el fin justifica el medio. Evidentemente. Señor Gómez, le dan la razón. Doña Mónica dice que tiene usted razón, que una salió y la otra fue encumbrada. Uno se va, otro viene. Pero si Se es lo que dice doña Mónica. eso es historia reciente, o sea, eso no es que yo sea una opinión mía, es que eso es así. Y en cuanto a lo de dormidina, yo no sé de qué laboratorio es, pero creo que va a ser bueno comprar acciones, porque desde luego a muchos nos va a costar trabajo conciliar el sueño, si realmente se llega a producir esa investidura que, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro, o como dice mi padre, no digas sape hasta que no salga el último gato, porque de momento siguen sin darle las cuentas, y Dios quiera que no le den nunca, porque el partido de Pablo Iglesias, ese al que el señor Medina no le da miedo, porque claro, esto no es Venezuela y tal, pero hay algunas cosas que han pasado en Venezuela que estos señores dicen y que hay muchas similitudes, ¿no? Porque Podemos habla de nacionalizar la banca, que hay un banco público, las eléctricas, habla de subida de impuestos de una forma brutal, Los pisos. habla de requisar bienes privados y habla, no con estas palabras, pero sí de otra forma, restringir la libertad de prensa. Oiga, y a mí que todo esto me suena a Venezuela, porque Venezuela, ¿qué medios de comunicación han quedado en Venezuela? Los del gobierno. Y se acabó. Y tenía un grandísimo grupo de comunicación que se llamaba Univisión, creo recordar que se llamaba. Venevisión. O Venevisión, que ha desaparecido. Han nacionalizado el petróleo y están regalando el petróleo, vale 1 litro de gasolina, vale 100 veces menos que 1 litro de agua, y aún así no consiguen que la economía funcione. O sea, es un despropósito. Pues todos esos despropósitos yo no los quiero para mi país, y el problema es que Podemos dice exactamente esto, lo que yo he dicho que ha ocurrido en Venezuela. Lo mismo. Señor Gómez, le faltan a usted en esa lista un par de temas. Hoy el señor Iglesias ha dicho el derecho de autodeterminación sí, y el otro día se le vio a Podemos en la manifestación antimonarquía. Es decir, destruir... Bueno, sí, pero es que esas dos cosas no han ocurrido en Venezuela. Yo he relacionado lo que sí ha ocurrido en Venezuela. Nunca han tenido rey. Y no tienen regiones nacionalistas. Curiosamente, las más nacionalistas son las que nunca jamás han sido otro país distinto de España. Última pregunta con respecto a este tema, y para una contestación rápida a los tres. Señor Medina, gobierno, opinión, no en su opinión, no en su deseo, en su opinión, ¿cree usted que habrá gobierno, sí o no? Hace un par de semanas te dije que sí. Por eso insisto. Sí, es que quiero ver la evolución también de los contertulios. Es que la aritmética, como he dicho hace unos minutos atrás, no se está consiguiendo, y las exigencias como decía Daniel, sobre la necesidad de Esquerra Republicana, las exigencias de Esquerra Republicana sinceramente lo ponen casi imposible. Faltaría solo que lo que queda de Ciudadanos se convirtiera en una decisión de Estado y diera el apoyo a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez con Podemos. Sinceramente,
Bueno, estoy hablando de pacto de Estado, estoy hablando ya no de ese egoísmo político de que o yo o tú, porque si te pones tú no estoy yo. Es que necesitamos salir del pañal, y necesitamos ser como lo es cualquier otro país, gran país de Europa, repito una vez más, somos un inmenso país, no en tamaño, porque en tamaño somos pequeñitos. Digo yo, un inmenso país en capacidad intelectual, económica. Somos la repera de un país. Pero yo creo que hace falta un pacto de Estado serio, pero lo veo complicado, sinceramente, a mi pesar, lo veo complicado. Vale, la segunda parte ya es más deseo. La primera pregunta era opinión. El deseo viene después. Señor Máiquez, para usted tengo otra pregunta muy buena. ¿Saben todos ustedes que existe la posibilidad, porque el abogado de la Comunidad Europea ya así lo ha manifestado, pero se tiene que ratificar por el tribunal, que se les conceda el rango de parlamentario tanto al señor Puigdemont como al señor Junqueras? Evidentemente al señor Junqueras no le va a afectar para nada porque está en prisión por una sentencia firme en España, con lo cual ahí se va a quedar. Pero nos podemos encontrar en pocas semanas al señor Puigdemont de paseo por España. ¿Por qué? Porque es muy posible que el Parlamento Europeo le dé la condición de parlamentario y en ese momento se presentará aquí, donde aquí se le detendrá y después se tendrá que soltar. ¿Cómo ve usted esta situación en Cataluña con el tema de los independentistas y con la posibilidad, no muy remota, realmente no es una posibilidad muy remota, esto no es una película de ciencia ficción lo que les estoy contando y probablemente ustedes ya lo han leído, o sea que tampoco es una novedad lo que yo digo, de ver a Puigdemont dándose paseos por España y cachondeándose de todos los españoles? Pues yo creo que la situación que se está viviendo con este tema es esperpéntica, ¿no? En el sentido de que es inconcebible que un país que pertenece a una entidad supranacional como es la Comunidad Europea tenga que admitir de otro país, de esa misma comunidad, diciéndole lo contrario de lo que ese país ha dictado. Quiero decir, si en este país se ha condenado al señor Puigdemont, ¿por qué no Bélgica acepta esa condena? Y entonces ahí es el principal problema. Es decir, si somos Europa para todos, ¿no? Somos Europa para la Unión Europea, la Unión Económica, la Unión Monetaria, la Unión Social, ¿no? Y aquí parece que es que al final de unión, cuando surgen este tipo de cuestiones, unión poca. Entonces yo creo que sería bastante problemático que el señor Puigdemont al final tuviera esa inmunidad europea y pudiera presentarse en Cataluña. Señor Gómez, para usted va otra pregunta distinta. ¿Se acuerda usted de la famosa frase de Rajoy que le gusta tanto ahora seguir al señor Sánchez? Oiga, el señor Sánchez se ha convertido en un perfecto imitador del señor Rajoy. Reclamaba ruedas de prensa, ahora no las hace. Reclamaba más presencia en los medios, ahora no está. Reclamaba elecciones, ahora no las toma. Y ahora la última es, ¿no cree usted que esto es lo de, ¿se acuerda usted lo de cuanto peor mejor? ¿No cree usted que el señor Sánchez está buscando llevar este país al límite, para que tanto Ciudadanos como el PP se acaben absteniendo y salven al país del mayor lío en el que estamos metidos? No lo creo tan inteligente. Ni a él ni a los que tiene alrededor. ¿Ni a mi amigo Iván Redondo? Bueno, hemos visto Iván Redondo que ha metido la pata hasta el Corvejón con la repetición de elecciones. Se ha equivocado de cabo a rabo. La situación del PSOE hoy es peor que hace 6 meses, bastante peor. Hace 6 meses, a pesar del tintineo con Podemos y tal, no salieron pesos pesados del partido diciendo que me voy del partido, y esos pesos pesados si se van se llevan un montón de gente. El señor Sánchez Vara, si se va del PSOE, le hace un boquete. Si el PSOE de Andalucía hay una escisión, al PSOE nacional, al de toda España, le hace un boquete. O sea que yo no creo que esté, lo que creo que es una huida hacia adelante. Le ha salido mal la jugada, en vez de estar en 150,
se ha quedado en 118, 120, ya no me acuerdo los que ha sacado, 120, en vez de ellos con Podemos nada más lo iban a hacer y ya está, le hace falta a los nacionalistas, los independentistas, que no es lo mismo, y los terroristas, que tampoco es lo mismo, de Bildu, porque por mucho que se presentan en elecciones son los terroristas de ETA. La situación es complicada de defender. Y en cuanto a lo que decía de Puigdemont, es verdad que el abogado ha dicho eso, pero el tribunal ya ha dicho que lo que dice el abogado es una cosa y lo que es otra. Y este señor tiene que ir a tomar posesión a España. Todavía no hay sentencia de eso. No, pero que ya se ha pronunciado el tribunal. El tribunal lo dijo antes de escuchar al abogado. Pero bueno, a su hilo de lo que usted dice, si él pacta, si yo lo he entendido bien, y usted si no me corrige, usted dice que si él pacta se le puede ir la mitad del partido, pero justamente mi planteamiento hacia usted es: yo llevo este suflé hasta arriba, donde ya la mesa de partidos, donde ya Puigdemont se pasee, donde llevan a Torras a la mesa de partido, para que la sociedad civil y ya muchas estructuras del Estado, ya no hablo del partido, del Estado, estén diciendo, porque claro, hay quien empieza a vaticinar que el rey puede nombrar a otro presidente de gobierno y no a Pedro Sánchez. Eso es lo primero, es que el señor Sánchez se ha tomado unas atribuciones que por lógica tendrá, pero que hoy por hoy formalmente no las tiene. El rey no le ha encargado todavía que forme gobierno. Es que hay rumor que dice que igual no se lo encarga. Vale, eso por un lado. Después, ojalá, y en eso estoy de acuerdo con el señor Medina, tenemos un nivel de políticos en España que si uno mira 25 años atrás o 30 años atrás, dice, madre mía, ¿dónde se ha quedado esa gente o gente como esa? Porque cuando estaba el señor Fraga, el señor González, Anguita, había un nivel que hoy no hay ni por asomo. Había una anteposición de principios y de España por delante de todo, que hoy no existe. Hoy lo primero son los intereses de los partidos. Ojalá pasara eso y se uniera Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Dios lo quisiera, porque sería un gobierno con 230, me parece. O sea, se podrían hacer muchas modificaciones que hay que hacer en este país, se podrían hacer muchas cosas, pero con los candidatos que tenemos y los intereses de los partidos por delante de los intereses de España, lo dudo mucho. Dios quiera que me equivoque. Pues ahora este tema, la verdad es que la noche está muy divertida. Se nos han pasado ya 54 minutos de programa. Pues no hemos hablado de los presupuestos. Y no hemos hablado ni siquiera del gobierno. O sea, fíjense ustedes lo rápido que se me está pasando la hora. Yo seguiría, pero creo que ustedes me están reclamando que pregunte qué han pasado con los presupuestos de Marbella. ¿Qué es esto que estamos oyendo, de que hay un pequeño tufo a tomadura de pelo en algunas de las decisiones que están en este presupuesto? ¿Qué pasa con las inversiones que parece ser no están tan claras para San Pedro? No sé si ustedes han escuchado algo, yo poco, pero vagamente he escuchado algo y quiero saber y preguntarle a los que saben qué es lo que está pasando. No sé por dónde empezar. Señor Medina, que le tengo muy callado. Bueno, no, y está... ¿Empezamos por el señor Máiquez, que quizás tenga más información, o usted quiere darle un pequeño pincel a esto para colocarnos en situación? Bueno, no, yo decir que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cuando la alcaldesa dio la rueda de prensa para anunciar que venían los presupuestos, que se iban a aprobar ahora antes de Navidades, para que estuvieran funcionando en enero. La oposición no había sido informada, eso lo ha dicho toda la oposición, no lo digo yo, no había sido informada abundantemente como esperaban, ¿no? Por tanto, no hubo transparencia en la información, no ha habido transparencia en la información. Por otro lado, noté ausencia de críticas de la oposición, salvo la de Ciudadanos. Fue una crítica fácil, no quiero decir fácil, quiero decir que
que quizás le faltó más fondo a la crítica de la señora García, pero no hubo una crítica fuerte, contundente del Partido Socialista. En fin, lo de las inversiones es que se pretenden hacer muchas cosas con dineros que no se tienen en el bolsillo, ¿no? Entonces yo me quiero comprar ahora mismo un Bentley, ¿no? Bueno, a lo mejor Paco se lo puede comprar, porque Paco tiene dinero para comprárselo, pero yo me quiero comprar un Bentley, pero no tengo dinero. Entonces si yo vendo 2 casas que todavía no las tengo, pero si las vendo, entonces me compro el Bentley, pero tengo que vender las 2 casas. Y ese es el problema de las inversiones, que tenemos 41 millones de euros, como la cifra histórica más alta que tienen los presupuestos de Marbella, pero parece o sucede que la oposición dice, y parece que es verdad, porque la misma alcaldesa ha dicho que hay que vender bienes inmuebles patrimoniales para poder invertir, que solamente son 26 o 27 millones de euros los que tenemos, porque para llegar a los 40 hace falta recabar. Y ahí viene el temilla, ¿no? Entonces yo no sé si Daniel seguramente lo va a decir mejor, ¿no? Señor Máiquez, usted fue director presupuestario... Director General de Hacienda. Director General de Hacienda en la anterior legislatura. Sí, hasta junio. De junio a noviembre tampoco ha pasado mucho tiempo. No. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que los presupuestos de este año del municipio son una involución, ¿no? Sí que es verdad que parece ser que hay una pequeña subida, la subida son unos 12 millones de euros, pero claro, esa subida ha sido principalmente en el capítulo 1, que ya sabemos que aumenta todos los años, que es el capítulo de personal. El equipo de gobierno lo atañe a que son planes temporales de contratación de personal para el tema del PGO, porque ya sabemos que se contrata personal externo en vez de una empresa externa que lo haga, y algunos planes de contratación y de intervención. Ellos dicen que la partida más importante es la de inversiones, que es el capítulo 6. El capítulo 2 supone una pérdida de 700.000 euros. Quiere decir que los gastos básicos de la prestación de servicios... Explique por favor a los espectadores, capítulo 2 es, o explíquemelo a mí, ¿qué es el capítulo 2? El capítulo 2 es el capítulo de gasto corriente, que es el de la prestación de servicios a los ciudadanos. Esa parte disminuye 700.000 euros con respecto al año anterior. ¿Qué era? Pues ahora mismo bueno, lo tendría que mirar, pero se queda en... Tengo aquí los datos... Bueno, claro, 2020 así, en números absolutos son 78.800.000. O sea, el 10%. Efectivamente. Hay una bajada del capítulo en 10%. ¿Qué pasa? Hay una subida de casi 4 millones de euros en capítulo 6, que es inversiones. Obras, maquinaria, material. Pero claro, de esos 28 millones casi, hay 11 que son de PMS, son vinculados a PMS. ¿Qué es el PMS? Pues el señor Medina lo ha explicado perfectamente. Es decir, yo tengo unos bienes y cuando yo los venda, podré hacer esa obra. Ahora, que si no lo vendo, no lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Pues hemos detectado que algunos de esos bienes son, vamos a decirle, fuera de ordenación. Fuera de ordenación significa que no se puede hacer ningún... Le están preguntando muchos telespectadores, no se preocupe, que yo le hago la pregunta. Oiga, si ustedes estaban en el gobierno en junio, ¿esto del PMS no estaba antes en junio? Sí. Yo le pregunto, ¿eh? No se preocupe. Claro estaba. ¿Ustedes lo sabían? ¿El qué? Que existían estos PMS. Por supuesto. PMS. Pero eran PMS no tanto. O sea, vamos a ver. Aquí había un PMS del año anterior, es que se ha doblado la cantidad de PMS. Y se utilizaban bienes susceptibles de venta. No bienes susceptibles, que es lo que usted me ha interrumpido, que no he podido terminar, son bienes que son fuera de ordenación y que no se van a poder vender porque cuando alguien vaya a venderlo va a ver que está fuera de ordenación, que no puede montar negocio, que no puede comprarlo, que no puede. Entonces, usted puede poner unos bienes que se puedan vender, que sean susceptibles de vender. O sea, que ya estaban en su época también. Sí, el PMS ha existido siempre. PMS existe desde siempre. En menos cantidad. Digo estos PMS que no se pueden vender. Todos los ayuntamientos siempre... No. Ustedes no los tenían. Existían otros PMS. Eran otros bienes. Lo que está preguntando el telespectador, que yo lo que hago es simplemente traducirlo, es que estamos intentando entender. Eran otros bienes. O sea, ustedes en su época, nosotros hemos detectado PMS de estos que no se podían vender, no había. No. ¿Está? Es lo que pregunta el No, y es lo que se pueden vender, lo que pasa es que no sirven para nada. O sea, si usted compra un local, usted puede comprar un local en un edificio fuera de ordenación, pero no le van a dar una licencia de apertura. Luego, ¿para qué valor tiene eso? Cero.
De hecho, si va a pedir una hipoteca, el valor hipotecario es de un tasador debe ser 0. Luego, ¿cuánto ponen los presupuestos que se va a vender eso? ¿1 millón? Pues no es cierto, porque ese millón no se lo van a dar por ese local. Más o menos es así, ¿no? Lo que el telespectador pregunta es que si eso se ha añadido de junio a ahora, o si algunos de esos ya existían. Es que eso es para el 2020. Estamos hablando del 2020, estamos hablando de bienes para el 2020. Claro, si y estamos hablando de que el PMS se ha incrementado casi en un 100%. El año anterior, lo tengo por aquí, era 5 millones, si no recuerdo mal. El PMS en el año anterior eran 5 millones y este año son 11.400.000. Es decir, se han incrementado en 5 millones en esos bienes que, le comento, son invendibles. Son invendibles en su mayoría. Bueno, en su mayoría. Es decir, que de los 11 puede haber 10 invendibles. Y nos quedamos con los 5 que ustedes tenían, que sí que eran vendibles. Efectivamente. Pero que se habrán vendido, si se ha ejecutado el presupuesto, se habrán vendido. Eran susceptibles de venta. ¿Vale? Son susceptibles de vender. El telespectador, como yo, estamos intentando entender el desfase que hay y para conocer un poquito más, porque muchos de ustedes, como yo, esta terminología no la entienden. ¿Verdad, señor Medina? Sí, porque yo no sé si, Daniel, has dicho lo que es el PMS, lo has dicho. El Patrimonio Municipal del Suelo. Claro, es que ese es el tema. PMS, el Patrimonio Municipal del Suelo, que es susceptible de vender. Hay otro patrimonio municipal que no se puede vender. Por eso te decía es invendible. Yo tengo 2 casas, eso es mi patrimonio, ¿no? Bueno, ese es el patrimonio, los edificios, los suelos, las parcelas, los estacionamientos, es cosas que tiene el ayuntamiento, que de ahí es donde se pretende llegar a los 41 millones de... O sea, que lo que usted dice es que usted tiene 2 casas que pertenecen a su hija, que pertenecen al patrimonio familiar y que usted no puede vender porque es de su hija. Claro, y entonces... Pero con eso usted quiere comprarse el Bentley. Me quiero comprar el Bentley. Entendido. Pues ya está, se queda usted sin Bentley, como yo me quedé sin abuelo. Porque además no lo puede vender porque no es suyo, o sea, claro. Es imposible que lo venda. Ahora, siga usted. Bueno, en este caso sí es del ayuntamiento, Sí, lo que sí, pasa es que no sirve. Que no sirve esa para casa que él quiere vender de su hija no tiene licencia de primera ocupación, no se puede vivir en ella, entonces no va a encontrar quien se la compre. Ah, desastre. Siga usted. Bueno, en el caso de San Pedro, que yo como ahora sí hablo como representante político, evidentemente de Opción Sanpedreña, en el caso del presupuesto de San Pedro, pues vemos que ha habido una disminución real del presupuesto, aunque en los números parece que sí se ha aumentado, porque se aumenta en el PMS en 3.178.000 euros el presupuesto de San Pedro. ¿Qué significa? Hemos detectado inmuebles, tanto en Marbella como en San Pedro, que no se pueden vender. Con lo cual, estamos inflando el presupuesto en unas cantidades que al final lo que supone es que el presupuesto en realidad no ha aumentado, sino que si le quitamos efectivamente esa cantidad, ha disminuido. Déjenme que yo les intente explicar lo que él quiere decir. Quiere decir que para invertir en San Pedro hay una cantidad X, pero claro, como eso está incrementado por la cantidad Y de algo que no se puede vender, pues no se sabe si se pueden hacer las mejoras que ustedes necesitan en San Pedro o no. Efectivamente. ¿verdad? Es eso, ¿no? En resumen, haciéndolo corto. Efectivamente. O sea, que ya saben, que les han vendido otra moto. ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, si aquí lo que hacemos es vender. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Aparte de protestar y piarla. Pues bueno, yo creo que el señor Osorio, después de los 4 años que ha estado al frente de la Concejalía de Hacienda, lo dijo bastante claro en el Pleno. Yo no estoy de acuerdo con el señor Medina en que la oposición no fue tajante. Yo creo que el señor Osorio fue bastante tajante en el Pleno y precisamente mostró lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, que al final nosotros hablamos evidentemente, defendemos San Pedro de Alcántara. El presupuesto de San Pedro, al final hay 4 millones ahí que están... es humo. Y me pregunta otro telespectador. ¿Tiene usted telepatía? ¿Esos 4 millones a qué se habían presuntamente destinado? Pues esos 4 millones evidentemente son los de inversiones en San Pedro. O sea, es decir, lo que me pregunta es, ¿en qué inversión me voy a quedar sin porque vivo en San Pedro? Pues mire usted, se lo digo ahora mismo. No, dígaselo al telespectador. No lo tengo aquí. Bueno, se lo digo, es metafórico. Cuando digo mire usted, se lo digo a usted, se lo digo a los telespectadores, evidentemente. Aquí el importante es el telespectador. Pues mira, iba una inversión para un acondicionamiento de local, para la policía local, por valor de 150.000 euros. Un plan de vivienda, que el Partido Popular ha vendido como que va a hacer un gran plan de vivienda, pero está sujeto a PMS, con lo cual, evidentemente, será muy difícil que se pueda hacer, por valor de 500.000 euros. Una inversión en presupuestos participativos, por valor de 320.000,
unas actuaciones en plan de barrios, es decir, en pequeños barrios de San Pedro, por valor de 1.300.000. Eso es importante. Eso es importante. Mejoras en el Boulevard de San Pedro por valor de 693.000 euros. La adecuación de la antigua terminal de autobuses a centro cultural por valor de 115.000. La antigua es la que no se llegó a inaugurar. La que nunca fue, que iba a ser, pero nunca fue. Y Pues ya, como mejora. Nunca fue, como nunca fue, tampoco le vamos a invertir la mejora. Tampoco, esta en 2020 tampoco será. Exacto. Y mejoras en espacios de paradas de autobuses por valor de 100.000 euros. Total, un montante de 3.178.000 euros que se han puesto en el presupuesto para invertir, pero que no se van a invertir porque están sujetos a que el equipo de gobierno venda Señor, patrimonio municipal. Le veo con cara de escéptico. Es que no he podido meterle el diente a los presupuestos. Ya se lo he metido yo. Eso le pasa por no leérselo. Y la verdad que no había visto. Eso por no leerse los guiones del programa. Claro. Bueno, es que uno vive de su trabajo, Claro. y tiene que dedicarle tiempo prioritario al trabajo. Pero lo que me choca es 700.000 euros en mejoras en el Boulevard, y para el plan de vivienda 500.000 euros. ¿Qué van a hacer con 500.000 euros en vivienda? Hablo de San Pedro. Sí, pero Yo hablo de San Pedro. Con 500.000 euros, ¿cuántas viviendas van a hacer con 500.000 euros? O sea, el plan, ¿no? Será el saneamiento, será... No, plan de vivienda municipal. Lo que han anunciado es que va a haber un Pero parque van a de ser- vivienda municipal pero van a ser para viviendas- poner en alquiler, ¿no? Es así, Sí, sí, ¿no? sí. No me equivoco. Lo que, bueno, es que un Ojo, y que despropósito. además no es plurianual, porque podría ser que fuera plurianual, pero no es el caso. No, O sea, que no, fuera este proyectado año se para acabó. varios años. Sí. No es el caso. Años. Lo que a mí me choca es que nos vamos a meter en unos presupuestos, números redondos, 300 millones de euros. Ujú. Para inversiones estamos hablando de un 13%, mal contado, 13-14%, de los que la mitad o más de la mitad es vamos a dejarlo en un suspense, porque depende de que se venda o no patrimonio, me parece una barbaridad. Con lo que la inversión real comprometida, podemos estar hablando de un 6 o un 7%, un 5% del presupuesto. Es alucinante. O sea, entre 15 y 18 millones. Baja el capítulo 1, baja el porcentaje con respecto al año pasado, pero sube el montante. Efectivamente. Que estamos en el truco, la triquiñuela de todos los años, que se pone la medalla de que han bajado el capítulo 1. No, mire usted, ha bajado el porcentaje. Claro, si yo subo el montante total del presupuesto, si yo tengo una partida de 100 y el presupuesto son 200, tengo el 50%. Si yo subo el total a 300, pues la partida es un 33%, que no son esos porcentajes, estamos hablando de en torno al 60%. Sí. El capítulo 1, y en euros sube cada año. Es como el truco del IBI. No, hemos bajado el IBI. No, mire usted no me ha bajado el IBI. Usted está jugando con el coeficiente que me aplica al valor catastral de mi casa, que sube cada año, usted me baja el para que el recibo al final sea más o menos el mismo. Usted no me está bajando el IBI, yo le estoy pagando lo mismo. Está jugando con el coeficiente cuando lo que se tenía que haber hecho es anular esos valores catastrales, porque se declaró nulo de pleno derecho el PGO. Pero por hablar de los presupuestos, me llama mucho la atención lo de que para poder invertir hay que vender patrimonio, recaudando 300 millones, porque si estamos hablando de que no tiene capacidad de recaudación el Ayuntamiento de Marbella, pues bueno, pues habrá que vender. El plan de ajuste, porque el año anterior nos saltamos el techo de gasto. ¿Vamos a tener plan de ajuste o no vamos a tener plan de ajuste? Con el plan de ajuste, ¿cómo se quedan los 300 millones? ¿Cómo se quedan los presupuestos aplicando el plan de ajuste que nos van a poner desde el Ministerio de Economía y Hacienda? No lo sé, eso no pasa. ¿Por qué tenemos que ir a vender patrimonio si llevamos desde el Ayuntamiento, del equipo de gobierno, años sacando pecho del superávit todos los años? El último año creo que fue el superávit 56 millones de euros. ¿Dónde están esos 56 millones? Y los 48 del año anterior, y los 42 del anterior, y los 30 y tantos del anterior. Es que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido un superávit, que eso hay que felicitar al señor Osorio. Fue una buena gestión económica, tanto con el PSOE como con el PP. Cierto. Creo que el montante total, estábamos hablando de unos 160 millones de euros de superávit en los últimos 4 años. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se utiliza ese dinero para esas inversiones? Y después,
el titular que han lanzado a la prensa, y al final la prensa no dice, generalmente no escudriña en la noticia y saca el titular. Normalmente el titular es el que se manda en la nota de prensa. O sea que desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, hayan lanzado el titular, que el gran objetivo de 2020 es conseguir suelo para equipamiento, es para asustarse, ¿eh? Ese es el gran objetivo de Marbella para el 2020. Mire usted, el plan general que tenemos en vigor es del año 86. ¿Dónde está todo el suelo del plan del 86 que se tenía que desarrollar, que genera suelo para equipamiento y para no equipamiento, ¿eh? De ahí salen muchos PMS. ¿Dónde están esos planes parciales aprobados? ¿Dónde está ese desarrollo de suelo para que el ayuntamiento, del año 86 estoy hablando, para que el ayuntamiento tenga suelo? El 30% del suelo del plan del 86 está sin desarrollar. Y el objetivo para el 2020, el gran objetivo es conseguir suelo para equipamientos. Mire usted, ¿y si los equipamientos que tenemos empezamos por tenerlos en condiciones? Porque el estadio municipal es una auténtica vergüenza, aparte del peligro que conlleva, que se desmoronan las gradas, un desastre. En San Pedro, esta mañana llovió, antes de ayer, ¿no? Hace ya 48 horas que cayó la tromba de agua. Esta mañana en San Pedro, a las 11 de la mañana, las pistas de tenis tenían casi un palmo de agua. El equipamiento que tenemos, primero vamos a ponerlo en condiciones y después vamos a buscar, o sea, vamos a, con el suelo que tenemos, que ya tiene, desarrollar equipamiento nuevo. Señores, nos vamos yendo. Señor Medina, diga usted la última palabra. Le dejo el último minuto, como siempre, a todos, por si quieren despedirse con algún tema. Bueno, yo quería tocar el tema en un minuto sobre el tema del deporte, ¿no? Que acabamos de pasar el Marca Sport Weekend, que ha sido un multievento deportivo buenísimo, porque la gente podía ver, escuchar, tocar cosas de personalidades internacionales del mundo del deporte, y eso es muy importante. Pero después, cuando pasamos la noche y vamos a desayunar, nos encontramos con lo que está diciendo Paco, ¿no? Que de repente las gradas del estadio municipal, si llueve mucho, se pueden caer, ¿no? Quiero decir que está muy bien que la ciudad, que el gobierno, en este caso el gobierno del Partido Popular, apueste por los grandes eventos deportivos y no deportivos para la proyección internacional de España, pero ¿dónde está la rentabilidad de eso? ¿Dónde está el impacto publicitario? Y otra cosa, ¿cuál ha sido el gasto real de este tipo de eventos como el de la Copa Davis? Estos son temas muy importantes que dejan una vez más a oscuras el manejo de nuestros dineros públicos, ¿no? Aprovecho para decir lo que el señor Medina quería decir a continuación, que es felicitar al equipo español por haber conseguido ayer la Copa Davis. Muchas gracias, señor Medina, por darme esta peleta, porque se nos ha olvidado. Por cierto, La Opinión de Málaga, el periódico La Opinión de Málaga, hoy en su portada, ni una referencia a la Copa Davis, pero ni un cuadrito pequeño, nada, cero. Sorprendente. Señor Gómez, muchas gracias. Yo podría decir muchas cosas, pero al igual que hace 2 semanas me voy a despedir con el mismo tema. Señor Romero, seguimos teniendo enormes dificultades para poder hacer este programa, igual que muchos de esta casa, porque nuestros vecinos siguen con la música a todo trapo. Hemos llamado a la policía local y hace escasamente 1 minuto han quitado la música, no sé si porque han terminado las clases de danza o porque ha venido la policía. Hemos llamado hace 1 hora y media y hombre, cuando está muy bien que haya academias de danza y está extraordinario, pero cada uno tenemos que adecuar los locales para la actividad que se desarrolla. Y aquí esta casa lleva muchísimos años en este local desarrollando la actividad de televisión sin molestar a nadie, y los señores que han montado ese magnífico negocio aquí al lado, que está lleno de gente y está muy bien, deben acondicionar el local. Y si no está acondicionado, supongo que no tendrá licencia. Esperemos que dentro de 15 días no tengamos que volver con la misma despedida. Señor Máiquez, muchas gracias. A vosotros. Bueno, yo no me quería despedir sin tirarle un tironcito de orejas al equipo de gobierno,
Porque hace poco ha salido en rueda de prensa la señora alcaldesa, el señor Romero, diciendo que con el esfuerzo y la gestión de ese equipo de gobierno se ha realizado el saneamiento de las cuentas del ayuntamiento. Y como bien ha reflejado el señor Gómez antes, esa labor la ha realizado el señor Osorio durante estos 4 años con la eliminación de la deuda de entidades financieras privadas. Entre los años 16 y 17 se cancelaron cerca de 50 millones de euros de deuda a entidades financieras y en el año 18 se pagó 30 millones de euros de una deuda que existía con Hidralia, que eso fue un gran hecho para el ayuntamiento. Simplemente recordarle al señor Félix Romero y a la señora alcaldesa que esos 4 años el señor Osorio se ha dedicado a sanear las cuentas del ayuntamiento y que por deferencia deberían haberlo dicho en esa rueda de prensa. Pues dicho queda dicho. Señor Medina, muchísimas gracias. Un placer, Javier. Un placer. Señor Gómez, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Señor Máiquez, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, Igualmente. muchísimas gracias por estar ahí. Sin ustedes, ya saben, este programa no tendría ningún sentido. O sea que la semana que viene les contaremos más novedades. Y si es posible, les hablaremos del gobierno. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias y hasta pronto.